Buenas noches. El día de hoy concluimos esta serie de conferencias motivadas para celebrar el Día Internacional de la Epilepsia. Contamos con la presencia de la doctora Alicia Bogas, presidente del capítulo latinoamericano de la Oficina Internacional de la Epilepsia, del IBE. En esta oportunidad tenemos la presentación de Francesca Canaval, quien forma parte de la Asociación Peruana de Epilepsia, quien va a tratar el tema de epilepsia y derechos humanos. Luego la doctora Alicia Bogas tendrá una intervención y clausurará este evento. Francesca, queda con el uso de la palabra. ¿Va a presentar alguna diapositiva? Sí, comparto pantalla entonces. Entonces, usted va a ser Anfitrión. anfitrión. Muy bien, ya está. Bien. Buenas noches, ¿se me escucha? ¿Se me ve? ¿Se me escucha? ¿Se me ve correctamente? Sí. Sí, Te se escucha escucha, bien. ahora sí empezaste a compartirse. Muy bien, gracias. Ahora sí, ya está Sí, entonces la perfecto. diapositiva. Muy buenas noches. Estoy muy agradecida de esta oportunidad para poder hablar sobre un tema muy importante, la situación de las personas con epilepsia en relación con el ejercicio de sus derechos humanos. Este trabajo que presento de manera breve tiene por objetivo visibilizar el problema de la discriminación hacia las personas con epilepsia en el Perú y resaltar la importancia que tiene el abordaje multifactorial, es decir, no solo desde una sola mirada, sino que se alimenta de varias miradas para poder dar mejores posibilidades de resolución al problema. De tal manera, esta mirada trasciende, trata de enriquecer solo ese enfoque normativo que asociamos generalmente cuando utilizamos la palabra derechos. La idea es alimentar ese enfoque, otorgándole especial importancia a la participación que tiene la ciudadanía. Entonces, parto de un árbol de problemas que creo que siempre puede ser no solo ilustrativo, sino que nos permite establecer mayor claridad sobre el qué, de qué estamos hablando. Cuando hablamos de epilepsia y derechos humanos, estamos tratando de abordar un problema, que es el de la discriminación de las personas con epilepsia en el Perú. La herramienta del árbol de problemas tiene más o menos esta lógica. El tronco del árbol es el problema, sus ramas, donde crecen además las hojas, son las consecuencias, que suelen ser las más visibles, las observables por la mayoría de gente, y el tercer elemento, que son las raíces, vienen a ser las causas. Y esto es posiblemente lo más importante, porque si uno pretende resolver un problema, es preciso que aborde las causas, el origen. Entre las consecuencias visibles, creo que hemos podido identificar el aislamiento social que se produce por esa discriminación, el impedimento del ejercicio de derechos en un sentido muy amplio, ¿no? Posiblemente un ejemplo podría ser el de el acceso a la educación y cómo se produce en el camino muchas veces la deserción escolar. Otra consecuencia, las comorbilidades, que son las otras enfermedades que se asocian a la epilepsia, ¿cierto? Que son además
de distinto tipo. Pueden ir desde la depresión, la ansiedad, problemas en el aprendizaje, del neurodesarrollo. Se abre una gama muy grande. Pero en las causas vamos a identificar problemas más de fondo. Ausencia de políticas públicas focalizadas que pongan el foco y la atención en el problema específico, no desde una mirada, digamos, macro de la salud, sino específica. Otra causa es el desconocimiento y falta de información. Muchas veces las personas carecen de algún elemento para formarse un criterio, pero tampoco lo buscan, o en su propio entorno no han logrado encontrar esas herramientas, que puede ser distinto a la causa de los prejuicios formados por mitos, cuando ya existe una idea formada en base a una creencia. Esta creencia puede ser de tipo religioso, como puede ser también una creencia sostenida en otro fundamento. Pero en todo caso, no tienen una base, digamos, real, comprobable, cierta. Y una causa también es la desigualdad en el acceso a los servicios públicos o las brechas que existen en cuanto a los recursos. ¿Por qué? No solamente en cuanto, por ejemplo, a nivel de formación de educación, me faltan herramientas para poder identificar que esto es un problema de salud, un problema, una patología como el caso de la epilepsia, y atribuirla, por ejemplo, ¿no? A lo que sí tengo a mano, que es una creencia religiosa, pero también esa desigualdad de acceso se da, por ejemplo, cuando una madre gestante no puede acceder a tiempo a todo el servicio de salud previo al parto para poder hacer el monitoreo, inclusive que las condiciones de parto sean las adecuadas para que no se vaya a producir, por ejemplo, la epilepsia. Entonces, identificado el problema, que es la discriminación, para poder tener claridad, quiero compartirles la mirada desde donde yo quiero abordar el problema. ¿Qué es la ciencia política? En mi caso, yo soy cientista política, he estudiado ciencia política, y desde aquí, desde esta profesión, estudiamos los fenómenos y las estructuras políticas de una manera rigurosa, científica. Eso es importante decirlo porque no es una opinión, sino que hacemos una investigación, un análisis, buscamos evidencia. Hay un trabajo científico que lo respalda. La ciencia política tiene como principal objeto de estudio el poder. El poder es esta capacidad de influencia que tenemos los seres humanos sobre otras personas y que nos permite movilizarlas a la acción, además. No solo influenciar en su manera de pensar, en sus creencias, sino además movilizarlas. Y cómo este poder se ejerce a través del Estado y sus instituciones. Por ejemplo, una institución del Estado es el Ministerio de Salud, que tiene aquí un lugar rector dentro del problema de la salud pública, donde se encuentra la epilepsia, así como su interacción con los otros actores del sistema político. Porque cuando decimos sistema político ya no hablamos solo de Estado, sino que hablamos de una gama mucho más amplia de actores que participan. Por ejemplo, si pensamos en las asociaciones, ya sea la Asociación Peruana de Epilepsia, ya sea la Asociación Yo Cuido, estas asociaciones son parte de alguna manera del sistema político dentro de la categoría de los actores civiles, de la sociedad civil. Porque la sociedad civil tiene demandas, tiene necesidades que busca canalizar frente al Estado. Entonces, en ese sentido, cuando ejerce ese comportamiento, esa práctica, está entonces dentro del sistema político, ejerciendo su derecho y canalizando sus demandas. Para cerrar con esta idea de lo que hace la política, diremos que es parte de las ciencias sociales y que por tanto utiliza métodos de distintas disciplinas, lo cual es muy importante justamente porque refuerza esta idea de tratar de dar una mirada amplia para resolver los problemas. Bien, explicado esto, vamos a centrarnos en cuál es el contexto del que partimos en la sociedad peruana en ese momento respecto al problema de la discriminación hacia las personas con epilepsia. La situación es que no es parte de la agenda pública.
la situación de las personas con epilepsia en el Perú no es parte de la agenda pública. ¿Qué entendemos por agenda pública? Por los temas que son de interés y en otros casos de prioridad para las personas, para la ciudadanía. Entonces, estar fuera de la agenda pública sí es un problema porque no se considera que, por ejemplo, la situación de las personas con epilepsia y puntualmente la discriminación que reciben pueda constituir un problema para quienes son parte de las personas que viven con epilepsia, sus cuidadores, sus familias, el personal de salud, algunos otros profesionales relacionados, puede ser un problema ya identificado y que consideramos debe ser parte, incluido como un problema de salud pública. Pero para otra parte de la sociedad muy grande, no es una necesidad ni una prioridad, no es un problema. Por lo tanto, no está dentro de esa agenda. Y ese es un punto importante para tener en cuenta. Junto con la agenda pública, hay otro término que es la agenda de gobierno, que es una agenda, digamos, de temas más acotados, ¿no? Más restrictivas, porque son los temas que son prioridad de interés para el gobierno que ha sido elegido para el periodo de 5 años de mandato, ¿no? Ahora, desde la ciencia política utilizamos, por ejemplo, esta herramienta del método de análisis de coyuntura para poder reunir información, cosa fundamental, información relevante para tomar decisiones estratégicas respecto al problema, ¿no? Es decir, cómo actuar y con quiénes actuar. Porque partimos de que hay que planificar y hay que tener una estrategia sobre el cómo y con quiénes. Este método de análisis de coyuntura nos permite identificar los temas que sí están en la agenda pública, los que no están, pero que sí le interesan a un grupo de la ciudadanía, los actores que participan, sus intereses puntuales, los poderes de los que se sirven, los sentimientos que no dejan de ser relevantes, e incluso realizar proyecciones de futuro sobre el problema que plantea. Entonces, por ejemplo, utilizando este método, podemos tener en cuenta a sujetos como son, por ejemplo, la APE, ¿no? La Asociación Peruana de Epilepsia, la PTE, el MINSA, Yo Cuido, son los sujetos que están relacionados, los actores. Ahora, sus intereses respecto a un problema que no está dentro de la agenda pública, ¿cuáles son? ¿Hay un interés común? En efecto, mejorar la calidad de vida, mejorar el bienestar de las personas con epilepsia. Hay un interés común. ¿De qué poderes se sirven? Es importante dilucidarlo. Hay un poder que es de tipo político, por ejemplo, el aparato estatal. Entonces, entre los actores, el Ministerio de Salud cuenta con ese poder, que es el del Estado, que a su vez le atribuye un poder económico, porque tiene una partida presupuestaria para poder ejecutar en el área de salud. Ese poder económico, por ejemplo, no la tiene la Asociación Peruana de Epilepsia, no lo tiene, por ejemplo, la Asociación Yo Cuido. Entonces, vamos distinguiendo pequeños factores que nos permiten mejorar el análisis. Pero también hay un poder de tipo social, que por ejemplo, Yo Cuido sí lo tiene. Es el poder de movilizarse, de generar redes de apoyo, de organizar a la ciudadanía, que posiblemente es un poder que está en construcción, ¿no? Que va a ir ampliando su dimensión. Y también existe un tipo de poder que es el ideológico, es lo que nos dice este método de análisis. Y en este poder ideológico tenemos los medios de comunicación, la opinión pública, inclusive entran a tallar las religiones y las iglesias. Entonces, hay un tipo de poder que se manifiesta a través de las ideas. Es interesante pensar, preguntarnos si los actores involucrados manejan, por ejemplo, el poder ideológico, que es muy importante. ¿Cuál es la presencia que hay en medios de comunicación masivos? ¿Cuál es la presencia que hay en redes sociales? ¿Cuál es la presencia dentro de la opinión pública? ¿Tienen líderes de opinión que puedan representar, que puedan dar ese discurso públicamente? Bien, entonces, con el método de análisis de coyuntura, hemos podido identificar algunos elementos sobre cómo actuar y con quiénes. Ahora,
Después de elaborar este contexto, hay que detenernos un momento en qué son propiamente los derechos humanos, porque es importante contar con las mismas herramientas para poder caminar juntos en esta exposición. Cuando hablamos de derechos humanos, nos referimos al reconocimiento de derechos que se sostiene sencillamente en la condición humana, en el solo hecho de ser una persona humana. El ser una persona humana nos hace dignos, libres e iguales. Ahora, los derechos se traducen, se operativizan en oportunidades reales. No se quedan, digamos, en una norma, en un papel. Por eso decíamos al inicio que la propuesta de este trabajo es tener una mirada que sobrepase la norma, ¿no? La parte legal. Entonces, los derechos se traducen en oportunidades que permiten el desarrollo del proyecto de vida de las personas. Ahora, bajo este nombre, ya no derechos solo, sino derechos humanos, encontramos su nacimiento, su origen, en los años 40, puntualmente en 1948, cuando la Organización de Naciones Unidas elaboró la Declaración Universal de estos derechos humanos. Para esto, brevemente diré que hay un contexto mundial en el que se han librado guerras importantes en Europa y que se ha cometido un genocidio, un exterminio voluntario de determinados pueblos, por ejemplo, el judío, el gitano, por la sola razón de ser judíos o de ser gitanos. Es decir, negando todo tipo de humanidad a estas personas. A partir de esos sucesos tristemente célebres, es que este organismo que trata de convocar a todos los países del mundo para poder actuar en conjunto frente a los problemas de la humanidad, plantea esta declaración. Porque hoy puede ser un sentido común, por favor, para quien no es medianamente razonable o quien no ha escuchado sobre la dignidad de las personas y sus derechos. Pero hace 60 años esto no era un sentido común. Por eso la importancia de esta declaración. A partir de ella se crean organismos especializados. La ONU tiene organismos que ven salud, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, que ven derechos de la mujer, que ven situación de los refugiados, alimentación, distintos organismos especializados. Y se elaboran también convenciones. ¿Qué quiere decir? Que a partir de esta declaración, que es como la constitución de un país, vamos a hacer esa comparación, luego vienen los códigos y las otras leyes, que son más específicas. La declaración, digamos, es mucho más amplia en un sentido general. Las convenciones, en cambio, van a ser más específicas. Por ejemplo, ya en el siglo XXI se va a dar la convención acerca de las personas con discapacidad. Pero lo que quería decir para cerrar este capítulo de los derechos humanos es que esta declaración y estas convenciones nos sirven de marco. Es un marco de referencia para adecuar las normas y políticas públicas de los países miembros, de los países que participan dentro de la ONU. Entonces, ese es el marco que nosotros tenemos de referencia en cuanto a Estado peruano. Si quisiéramos mencionar brevemente sobre la Declaración Universal de Derechos Humanos del 48, hay algunos artículos puntuales que se relacionan con el problema que tratamos, que es la discriminación de las personas con epilepsia en el Perú. La declaración estipula que hay libertad de igualdad en todas las personas y que inclusive tiene que haber fraternidad entre ellas, un principio de solidaridad frente al otro. También habla de la no discriminación bajo ninguna condición, incluida, por ejemplo, la de una enfermedad o un problema de tipo neurológico. El artículo 22 puntualmente se refiere al derecho a la seguridad social, los derechos económicos, sociales y culturales. Y esto es fundamental, porque uno de los problemas que padecen las personas con epilepsia es que no pueden acceder adecuadamente a los servicios de salud. Y peor que eso, no pueden acceder debidamente a la atención primaria, que es el primer nivel donde se diagnostica y se puede dar tratamiento. Y que esto a su vez evitaría no solo muchísimas muertes, sino también el tratamiento a tiempo para una vida
medianamente en condiciones de libertad y de normalidad. Dentro de los derechos sociales está justamente el derecho a la salud. Cuando hablamos del derecho a la salud, que lo habrán escuchado muchos de los presentes, estamos hablando de un derecho social. Entonces es importante decir esto porque en la evolución de derechos, como ustedes saben, la humanidad cambia, la historia avanza y, disculpe si creo que, doctor, ¿quiere decir algo? Francesca, disculpe que le interrumpa. Sí. ¿Puede dar acceso? Hay varias personas en la sala de Correcto. espera. Muchas gracias. Compartir. Ya, para dar acceso, acá, a ver. Admitir todo. Listo, creo que se acaban de incorporar. Gracias. Correcto. Muy bien, continúo. Entonces, es importante decir esto sobre el artículo 22 porque me permite ampliar acerca de la evolución de los derechos. Hay un primer momento en la historia que son derechos civiles, propiedad, por ejemplo. Luego se lucha por derechos políticos, de participación política, el derecho al sufragio universal. Un tercer momento en que se habla de los derechos sociales y económicos. Y ahí entra la seguridad social, el derecho a la salud, a una pensión justa. Y también, por supuesto, los derechos culturales. Vamos en esa línea y nos damos cuenta que, por ejemplo, dentro de esa evolución de derechos, en nuestro tiempo se habla mucho de los derechos de la naturaleza, de todo lo que tiene que ver con la ecología. Entonces el derecho va a evolucionar. Pequeño acápite. El artículo 23 de esta declaración también se refiere al derecho a trabajo en condiciones de equidad. Y es importante decirlo porque aquí vemos que las personas que se dedican al cuidado de las personas con epilepsia, ya sean remuneradas o no remuneradas, pero refiriéndome particularmente a los familiares, que son los que asumen esos cuidados directos, y que son además principalmente mujeres, en ellas se recarga esta tarea, eh, merecen un reconocimiento de derechos laborales acorde a la realidad que viven. Y aquí hay una palabra clave que es la equidad. Equidad y justicia son hermanas, pero no son iguales, ¿no? Por justicia yo puedo acceder a algo que me corresponde, ¿bien? Pero cuando hablo de equidad, no solamente se trata de acceder, sino que ese acceso esté pensado para mi situación particular. Habrán visto la imagen que es muy ilustradora. Hay dos niños que están viendo el partido de fútbol y le traen dos bancas, ¿no? Uno no llega a la baranda y no puede en realidad visualizar el partido, solo escucha la narración. El otro sí llega a la baranda y logra ver al equipo en la cancha. Y cuando traen las bancas, le ponen la vaca al niño que no llega a la baranda para que pueda realmente ver el partido. ¿Corresponderá traérsela al niño que sí llega a la baranda y está viendo el partido? Se los dejo como pregunta. Entonces, esto nos permite graficar que cuando hablamos de equidad, nos estamos refiriendo a condiciones particulares de desigualdad que merecen una atención distinta. Todos acceden al sistema de salud. La cobertura de aseguración en el Perú ha crecido considerablemente. Todos acceden, incluidos los pacientes que tienen y padecen la epilepsia. ¿Pero basta con acceder? No, los pacientes con epilepsia necesitan una serie de atenciones, una serie de condiciones para poder atacar adecuadamente el problema, que no lo va a necesitar otra persona con otro diagnóstico y en otras condiciones también socioeconómicas. También se habla en esta declaración acerca del derecho a un nivel de vida adecuado para la salud y el bienestar de la familia. Esto es fundamental. Y el artículo 26 sobre la educación, no solo pensándolo en las personas con epilepsia, sino también en el objetivo que ésta tiene, tanto para el desarrollo de la personalidad como para fortalecer el respeto a los derechos humanos y libertades. Y esto va a ser importante para lo que viene en adelante, porque necesitamos que la comunidad sea parte, que la ciudadanía participe
este problema no solo tiene su impacto o su gestión desde las políticas públicas, desde el lado normativo, necesita de la opinión pública y la participación ciudadana. También tenemos otro instrumento, aparte de la declaración, que son la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad que mencioné hace un momento. Ambos son referencias que sirven al Estado peruano para poder adecuar su legislación y para hacer políticas públicas. En esta línea, la ONU se moderniza y dice, bueno, hagamos un balance, no hemos logrado los objetivos que nos hemos planteado, pero necesitamos entonces reorganizar y priorizar. Plantea los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030, los llamados ODS, Objetivo de Desarrollo Sostenible. Y en estos objetivos también la salud es una prioridad. Verán que son 17 y en el número 3 está salud y bienestar. Y junto a él podemos también ligarlo, por ejemplo, con el número 10, reducción de las desigualdades. Porque cuando abordamos un problema necesitamos una mirada amplia. Se trata de los pacientes con epilepsia, pero no se trata solo de la situación de salud. Entra a tallar también los factores económicos, sociales, ambientales. Entonces, esta es otra herramienta más que se suma, los objetivos de desarrollo sostenible. Bien, entonces dejamos ya de lado la parte de los derechos y pasamos a la gestión pública. ¿Por qué? Porque como les había dicho, el derecho se operativiza, se materializa a través de la gestión pública, de las políticas públicas que implementa el Estado. En la gestión pública vamos a encontrar brechas serias. Si bien hay un marco legal ya peruano, porque hasta ahorita les he hablado del marco internacional, en el marco legal peruano contamos con una Ley General de Personas con Discapacidad, una Ley de Protección de la Salud de las Personas con Epilepsia, que es nueva, que es del año pasado, salió el 2024, un proyecto de ley sobre el Sistema Nacional de Cuidados, que es muy importante para dar todo este soporte y apoyo a la familia, cuidadores y asistentes. Y también hay en ciernes un proyecto de ley sobre las personas cuidadoras en particular. Los proyectos, es decir, todavía están dentro del proceso, no se han transformado en leyes con el voto de los legisladores. Contamos con ello, principalmente con los dos primeros. Es muy importante aquí resaltar la Ley de Protección de la Salud de las Personas con Epilepsia, número 32040, del año pasado, del 2004, porque nos permite poner en relieve una serie de cosas que no estaban siendo abordadas de forma articulada. Bien, permítame aquí un momento, estoy buscando mi apunte relacionado. Bueno, en cuanto a esta ley, tenemos pocos artículos, es una ley bastante corta, pero muy puntual. Se habla de un plan nacional para abordar el problema, lo cual desde la gestión pública es un punto a favor, porque la planificación implica una mirada de largo plazo, pero además implica medición. Yo no puedo planificar si después no voy a evaluar, ¿no? Y de esa manera puedo ver si lo que se está haciendo da los resultados adecuados. Por eso, la gestión pública tiene un lugar fundamental cuando operativizo el derecho, porque voy a poder medir cuán efectivo es lo que estoy haciendo como Estado con los recursos de los que dispongo. En esta ley se habla de un plan nacional, otro artículo se refiere al registro de pacientes, lo cual es fundamental porque la gestión pública necesita data, necesita relevar información. Y, por ejemplo, un registro de pacientes es fundamental. Hay un sistema, entonces, de información que nos permite la prevención, nos permite la incidencia. Hay otro artículo que se refiere a los derechos, ¿no? Son 7 derechos que se especifican, referidos a la no discriminación, al acceso a la información, a la atención y orientación, cosas fundamentales porque, como hemos visto esta semana, uno de los grandes problemas para los pacientes es la falta de referencia, es el no contar con muchas veces que los propios profesionales o instituciones puedan dar referencia
hacia dónde canalizar el problema que uno tiene, porque creo que aquí todos tenemos más o menos claridad que en el caso de la epilepsia existen distintos tipos y que hay una parte de ellas, un 30%, que son las refractarias, es decir, las que no responden al tratamiento farmacológico y que en muchos casos son las más severas. Y otro 70% que sí responde a los tratamientos farmacológicos. Entonces, esta falta de referencia hace que los pacientes muchas veces pierdan años en el camino. Y esos años son menos vida dentro del proyecto de la libertad de elección, dentro de condiciones de igualdad, menos calidad de vida. Asimismo, esta ley tiene un artículo que refiere a la investigación y la gestión de conocimiento. Y otra vez incidimos en el tema de la data, que es fundamental. ¿Por qué? La estadística nos permite saber cuál es el punto de partida. Cuando uno elabora una política pública, se va a encontrar con que hay que medir. Ya hemos planificado, hemos planteado todo muy bien, hemos convocado a los actores involucrados, tenemos una visión amplia, pero tenemos que ver si hay resultados. Y para eso los gestores públicos elaboramos indicadores. Un indicador tiene una línea de base que se sostiene en la estadística, ¿no? Es decir, ¿cuántas personas padecen este tipo de epilepsia, este otro tipo? ¿Con cuántos cuidadores contamos? Es decir, una serie de información, línea de base. Una línea de base que es cuantificable. Hay un número, ¿no? Parto de esta situación. Es decir, hoy son 10, vamos a hablar de una manera hipotética, ¿no? Y luego tiene una meta, una proyección, a dónde quiere llevar. Aspiramos que dentro de 10 años no sean 10, sino que se reduzca a 2. Entonces, un indicador toma esos elementos, una línea de base y luego una meta. ¿Bien? Entonces, tiene que haber investigación, tienen que haber encuestas, tiene que haber estadística. Con esa información es que podemos elaborar indicadores reales. Y el indicador nos permite medir los avances y hacer evaluación. Ahora, ya para ir terminando, en cuanto a la gestión pública, tenemos el reto todavía de que se transforme este tema en agenda pública. Como les había dicho antes, la importancia de que sea un tema de interés para la ciudadanía. Y es aquí donde entra justamente la participación ciudadana y la opinión pública. Quiero compartir brevemente una cita del Banco Interamericano de Desarrollo del 2023. Dice, el reto consiste en generar y movilizar información necesaria para orientar los cambios políticos y hacer del gasto inteligente algo más que una actividad puntual. Entonces, con información no solo podemos generar mejores políticas públicas, sino también podemos llegar a la ciudadanía, involucrarla, sensibilizarla, ir poco a poco derribando los mitos, no a partir de creencias, sino a partir, digamos, de evidencia, de cosas comprobadas. Entonces, ya para redondear, porque creo que en realidad este tema da para poder profundizar mucho más y tocar otros aspectos, pero ¿cómo articular esfuerzos? Creo que con eso cierro. ¿Cómo articular esfuerzos? Hemos hablado Francesca, de los derechos. Sí, disculpe que le interrumpa. Hay varias personas en sala de espera. correcto. Gracias. A ver, vamos a ver. Estoy en este momento en la sala Zoom. Mm, No me aparece ningún aviso. No Mm, sé qué botón bien. tendría que Bueno, en participantes. Ya, acá, admitir todo. Listo. Ahora sí, han gracias. sido admitidos. Correcto, a ustedes. Bien, para cerrar, ¿cómo articular estos esfuerzos? ¿No? Hay un impulso internacional desde los derechos humanos con los organismos internacionales e instrumentos de derechos, convenciones. Desde la gestión pública tenemos la posibilidad
de generar servicios para la población, puntualmente en salud pública, puntualmente respecto a las personas con epilepsia. Pero para eso necesitamos poder solucionar problemas previos, ¿no? Y por eso la importancia de la ley. Aquí, digamos, vamos tratando de armar ahora, de articular. Con esta ley, esperemos, se pueda dar también facilidades y recursos para la investigación, porque necesitamos elaborar estadística para hacer esas políticas públicas. Al mismo tiempo, es importante decir que en estas políticas públicas es prioridad una visión moderna en la que haya gasto inteligente. Es decir, somos un país que no cuenta con muchos recursos en comparación con países desarrollados. Sin embargo, con lo que cuenta, puede hacer cosas importantes, puede impactar en la calidad de vida de personas con epilepsia, porque el presupuesto del Estado peruano en los últimos 20 años ha aumentado exponencialmente. Entonces, no se trata de tener los mismos recursos económicos que puede tener tal vez un país de primer mundo. Se trata de gastarlos de la manera más inteligente para tener un mejor impacto. Con aquello con lo que se cuenta con esos recursos, tener un mayor impacto. Y luego, ¿cómo articulamos estos derechos, esta gestión con la opinión pública y la participación? ¿No? Es decir, a lo que voy con esta pregunta de cómo articular, me estoy refiriendo a la necesidad de una mirada en la que tomemos acciones en conjunto. Y a través de la opinión pública, medios de comunicación, líderes de opinión, presencia en medios de comunicación y de la participación y formación ciudadana, podemos generar cambios importantes, fundamentales. Porque acuérdense de algo, las personas que están detrás de esos derechos humanos, detrás de esa gestión pública en los ministerios, detrás de esos medios de comunicación que llevan la información a la opinión pública, son personas, son lo que llamamos recursos humanos. Y esos recursos humanos pasan por una formación ciudadana, pasan por una educación escolar. Entonces, por eso les decía al inicio de esta exposición que tal vez lo más importante desde mi mirada de cientista política está centrado en la participación y la formación ciudadana. Porque si esos ciudadanos están sensibilizados, han tomado conciencia, saben lo que son los derechos humanos, su actitud, el romper con los mitos, la manera en que van a integrarse con las personas que tienen epilepsia y además también tomar sus causas y sus luchas va a ser totalmente otro. Van a contribuir dentro de esta gran cruzada. Yo me quedo hasta aquí y agradezco mucho la oportunidad y quedo abierta a cualquier pregunta que pueda. Muchas gracias, Francesca. Yo dejaría la oportunidad para que escuchemos la intervención de la doctora Alicia Bogaz, toda vez que esta reunión, por sus características, tiene una hora de inicio, una hora de término, y así lo hemos llevado a lo largo de toda la semana. Doctora Alicia, le escuchamos. Bueno, muchas gracias, doctor Espinosa. Es un placer para mí estar con ustedes aquí participando en esta actividad de la Asociación Peruana de Epilepsia. Como dijo, soy Alicia Bogas de Uruguay, pero soy la presidenta del Comité Regional del Buró Internacional para la Epilepsia, que justamente es muy importante el tema que están planteando ustedes en el día de hoy y que tiene que ver, como Francesca ha planteado, la importancia de la participación pública y el colocar la epilepsia en agenda. Pero no solamente colocar la epilepsia en la agenda pública, sino colocar la visión de las personas con experiencia vivida, las personas con epilepsia, sus familiares, sus cuidadores, y que sean parte de la generación de esa política pública hacia salud. En el año de 2021, la Organización Mundial de la Salud aprobó el llamado IGAP, en las siglas del inglés del Plan de Acción
global intersectorial para la epilepsia y otras enfermedades neurológicas, en la cual resalta la importancia que tiene la participación de las personas con experiencia vivida en la generación de programas. Y el Perú, como Uruguay y como el resto de nuestros países de América Latina, se comprometieron a participar en ese plan y que en el 2031 hubiera habido por lo menos campañas para resaltar la importancia de la salud cerebral, no solamente la epilepsia, sino la salud cerebral en general y por supuesto tomando como ejemplo la salud para epilepsia. Me parece esencial estas actividades que están haciendo ustedes en esta semana, el Día Mundial de la Epilepsia que se celebró el lunes, este 9 de febrero, es un día para llamar la atención del mundo sobre una condición que en su mayor parte, el 70%, es tratable con un diagnóstico adecuado y con medicación, y que para el otro 30% que no se controla con medicación, como tú decías, fármaco resistente, hay otras opciones que ustedes han estado viendo, o algunas. Está la cirugía, está la neuroestimulación, la dieta cetogénica, todas esas opciones que en realidad muchos de los pacientes podrían controlarse y llevar una vida adecuada y no llegan por las deficiencias en el acceso a un buen diagnóstico, a un adecuado tratamiento y esencialmente al estigma, a la discriminación que tú planteabas. El estigma sigue siendo un problema a nivel mundial. Eso hace que muchas de las personas con epilepsia tengan menos acceso a la educación, menos acceso al trabajo y por lo tanto también a tener una justicia adecuada en su tratamiento, ¿no? Y lejos estamos de tener equidad. Por eso me parece, quiero volver a resaltar estas actividades que estuvieron haciendo ustedes, en las cuales veo que llevaron la voz de las personas con experiencia vivida. Esa es una de las tareas que tenemos en el Buró Internacional, es apoyar a que la voz de las personas con epilepsia y sus cuidadores, sus familiares, sea escuchada. Y bueno, yo también estoy abierta a escuchar preguntas de parte de ustedes. Muchas gracias, estimada Alicia. Yo le voy a pedir a la señora Mireya Orbegoso que nos presente el trabajo que realiza en la organización Yo Cuido Perú. ¿Le parece, señora Mireya? Doctor, buenas noches, dígame. Sí, Le había pedido que en esta gracias. reunión usted nos muestre, claro, dentro de un tiempo eh, racional, las actividades que realizan ustedes y compartan su experiencia con esta reunión. Bueno, muchas gracias primeramente, doctor, y a todos por la invitación. Ha sido una semana muy interesante y bueno, la verdad es que tenemos que trabajar y darle mucho más al tema de la concientización, la información de la mano de los especialistas, ya que falta mucho todavía camino por recorrer, ¿no? Si bien hay una ley, pero tenemos que seguir incidiendo. Como organización, nosotras, bueno, lo que más nos preocupa es la situación en el acceso a la salud, ¿no? Número uno, y la siguiente es, como se mencionó, ¿no? De que se pueda abordar en función a cada condición, porque como algunos, no toda persona con epilepsia puede tener una discapacidad, ¿no? El tipo de tratamiento va a ser variado, o así tenga, por ejemplo, en mi comunidad hay un grupo que tiene síndrome de Lennox, pero no todos van a ser de la misma manera, la misma medicación, ¿no? El mismo abordaje. Entonces, esos detalles son muy importantes porque de eso va a valer, va a ser un factor muy importante para que en la casa la familia también no esté sobrecargada mentalmente, ¿no? Los gastos no sean mayores,
en cuanto a insumos de cuidado. Nosotros lo que queremos siempre es, tenemos esa visión de que haya una salud preventiva, ¿no? Protocolos antes de, actuar antes de, para evitar con el tiempo una mayor dependencia, ¿no? Una mayor severidad. Eso es lo que nosotros queremos, lo que buscamos, ¿no? Haciendo también nuestra incidencia, participando mandando cartas o participando en mesas de trabajo. Y bueno, superar esas barreras que tanto nuestros hijos tienen como también nosotras, ¿no? Como sus familias, sus padres, sus madres, ¿no? Eh, y bueno, ¿no? Ha sido de verdad desde el año pasado que les hemos conocido a ustedes también y hemos podido entrar más en coordinación, ¿no? En esta, digamos, trabajo en conjunto. Beneficioso porque a la comunidad también le ha beneficiado las charlas. Ahora también, como usted me dice, vamos a compartirlo por redes sociales para que más personas puedan pasarse la voz, puedan saber de este tema. Hay mucho por hacer todavía con las familias y con las mismas personas con discapacidad, ¿no? Y con epilepsia. Gracias. Muchas gracias, señora Mireya. Invitaría al señor Omar Vélez que comparta su experiencia de vida, que nos comente el trabajo que realiza en su organización. Sí, Omar. Sí, doctor, muchísimas gracias. Buenas noches con todos. Sí, efectivamente, doctor. Como usted menciona, nosotros realizamos un trabajo dentro de nuestra comunidad. Para los que no me conocen, nosotros somos fundadores de la organización Angerman Perú. Un síndrome, es un síndrome neurogenético que afecta, ocasionado por la pérdida de la proteína V3A dentro del gen 15, y el impacto en los chicos es múltiple, ¿no? Los chicos presentan muchos desafíos y tienen unos desafíos que impactan directamente en las familias, ¿no? Son niños o personas, y hemos conocido personas adultas, que tienen problemas en el habla, tienen problemas de equilibrio, problemas gastrointestinales, problemas de sueño. Normalmente los chicos caminan después de los 3 a 5 años. Hay unas condiciones más severas, de acuerdo al genotipo, que no caminan. Y realmente estos desafíos se vuelven en un desafío para las familias, ¿no? Como yo les comentaba, y creo que no es lo menos importante y lo más importante, varios presentan convulsiones y epilepsias, ¿no? Eh, Como yo les comentaba hace unos días, imaginemos una familia o un padre, una madre, 3 de la mañana en un hospital con los hijos, su niño en brazos convulsionando y contando uno, dos, tres, esperando a que pasen las convulsiones, ¿no? Esa imagen es una imagen que es inusual para muchas familias, pero es casi rutinaria para otras, ¿no? Las personas que tenemos una persona que tiene epilepsia, sabemos a qué desafíos nos enfrentamos, ¿no? Cuando conocemos el diagnóstico, lo primero que pensamos es qué vamos a hacer, a dónde recurrir. Y creo yo que lo más importante que nosotros tenemos que pensar es que tratar de buscar a las asociaciones como punto de partida, ya que las asociaciones contienen o tienen información de valor que puede ayudar mucho a conllevar las epilepsias, los problemas que conllevan diversos síndromes o los problemas que tienen, que conllevan las epilepsias, ¿no? Es importante mencionar que cuando uno recibe el diagnóstico por primera vez, eh, toda la rutina de la familia cambia, ¿no? Cambian la rutina de los padres, la rutina de los hermanos, y creo que eso es algo que no se ve, ¿no? No quiero explayarme tanto, pero en realidad lo que nosotros tenemos
o que tenemos que pensar es que esa misma familia que yo les puse en el ejemplo al inicio de 3 de la mañana o la hora que ustedes prefieran, mediodía, 3 de la tarde, su niño convulsionado en brazos contando uno, 2, 3, ha pasado buen tiempo y estas familias ya no están solas, ¿no? Porque estamos las asociaciones que brindamos soporte, brindamos información de valor, eh, tenemos información de estudios neurogenéticos terapias génicas que pueden mejorar la calidad de vida de las personas. No están solas, ¿no? No están solas, estamos las asociaciones para apoyarlas y para tratar de levantar la voz por todas las personas que tienen esta condición, ¿no? Eh, es una condición difícil de llevar, pero no imposible. Pero juntos, con la ayuda de usted, doctor, de la asociación de usted y de todos, creo que podemos tener buenos resultados, llegar a ser una mayor cantidad de población concientizada con respecto al el tema de epilepsias y los diversos síntomas que conllevan algunos síndromes, ¿no? Podamos llevar esta voz un poco más alto para que podamos cambiar una sociedad y que ésta sea más justa para nuestros chicos. Eso, doctor, no quiero explayarme, pero no sé si tienen alguna otra pregunta. Muchas gracias, Omar. ¿Alguno de ustedes desea hacer algún comentario antes de terminar la reunión? Doctor, Sí, buenas doctor. noches con todos. Doctora Alicia, agradecer también a Francesca por su presentación y siempre también ese ímpetu que tiene el doctor Espinosa, ¿no? Creo que todas las actividades que vamos realizando siempre él está detrás, ¿no? Y de todas maneras agradecer a todos los participantes. Esta es una actividad que se está realizando para poner justamente ese lugar que le corresponde a la epilepsia, ¿no? En el lugar de la salud pública, que muchas veces no nos damos cuenta y tenemos la casuística que obviamente hay un subregistro, ¿no? Pero como justo nos mencionaba Omar, y cuando hablábamos con Omar en una reunión, nos decía que habían batallado, y los grupos, ¿no? Las asociaciones que teníamos habían batallado mucho para un diagnóstico, ¿no? Y esto no es posible que en esta época tengamos que escuchar, ¿no? Que alguna persona no tenga un diagnóstico porque de repente el personal no está capacitado, no está entrenado. Felizmente estas asociaciones nos están ayudando mucho, ¿no? Con el tema de diagnósticos, de repente también escuchar a la población. Cuando hablamos ya de la participación de la sociedad, que muy bien lo mencionó también Francesca, es muy importante, ¿no? Aquí en este evento estamos reunidos pacientes, ¿no? Estudiantes que les agradezco por ahí, ¿no? Me han escrito muchos impetuosos y me dicen, doctora, queremos participar, ¿no? En el congreso. Bueno, ya lo estamos viendo también. Tenemos especialistas, tenemos de diferentes, obviamente, carreras y ramas, ¿no? Tenemos también los cuidadores. Entonces, es un espacio importante donde nosotros vamos a hacer visible el problema que en realidad tenemos, ¿no? Además, sacar a la epilepsia, como siempre lo mencionamos, de las sombras, ¿no? Les agradezco y agradezco también al doctor Julio Espinosa por, obviamente, la confianza. Le agradezco a Alicia, no, Alicia, no, ya nos vamos a ver en mayo. Y también, bueno, a todos ustedes. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Estimada Alicia, Sí, antes de ah, terminar, sí, quería recordarlos, invitarlos y esperar poderlos conocer personalmente y vernos cara a cara en mayo, el 16 de mayo, que en el marco del Congreso Latinoamericano de Epilepsia vamos a tener la reunión abierta al público con un programa que pienso que va a ser interesante, pero además tener la oportunidad de ese contacto personal que es tan importante. La tecnología nos permitió hoy estar juntos y compartir ideas, pero creo que el contacto personal es muy esencial para unir esos lazos, fortalecer esos lazos para poder intercambiar nuestras experiencias y llevar adelante esta tarea que creo que es tan importante para todos. Era eso lo que quería agregar. muchas gracias. María, usted desea opinar.
María había solicitado, ha levantado la mano. Sí, doctor, buenas noches. Quien le habla es madre cuidadora de una niña con discapacidad severa intelectual y también es convulsiva, ¿no? Su convulsión son refractarias. La verdad me ha parecido muy interesante el congreso. eh, Más bien me hubiese gustado que más personas se beneficien, que más personas llegue esta información, ¿no? Y que no solamente quede en una grabación, ¿no? Que lo asuman los médicos, los practicantes o los que están estudiando, porque en realidad vivir con este diagnóstico de epilepsia hace que no solamente la persona que padece la epilepsia sufra, sino también su entorno, ¿no? Su entorno también sufre, se desespera. Cada convulsión es como un golpe en el corazón de una madre. Entonces, pues pediría, ¿no? Que continuemos con esta visibilización para poder hacer entender a las demás personas que esta enfermedad, pues, eh, que de repente no se ve, ¿no? Pero en realidad que es un daño interno que se sufre llevarla, ¿no? Y que en otras exposiciones que haya también se visibilice los casos severos, no solamente los casos leves que de repente pueda uno tener, sí, fe, confianza, esperanza en superar, pero también que se visibilice esa parte que es severa, ¿no? Que se den cuenta todos cómo se vive, cómo se sufre el tener en casa un familiar con epilepsia. Gracias. Muchas gracias a usted, María, por su testimonio. Decirles que estas exposiciones son grabadas y puestas en el Facebook de la Asociación Peruana de Epilepsia y de el Comité Peruano para la Prevención y el Tratamiento de la Epilepsia, y el acceso es libre. De modo que ustedes pueden ingresar y lo comparten. Y de esa forma la información se difunde a un número mayor de personas. El día domingo vamos a tener una caminata y vamos a empezar a las 6:15 de la mañana. ¿Por qué? Porque a esa hora nos reunimos para correr. El grupo al cual yo pertenezco se reúne a las 6 y a las 6:30 salimos a correr. Bueno, ellos van a colaborar con nosotros poniéndose el polo que dice Día Internacional de la Epilepsia, los logos de la asociación, del comité y también del grupo de Angerman, y me parece que el de Dravet, no estoy seguro, ¿no? Correcto, doctor. Sí. Ya, perfecto. Entonces, lo interesante es el mensaje que deja de ser algo más que un símbolo. En estas reuniones hemos estado los profesionales, los cuidadores, los padres de familia, es decir, todos los involucrados en el proceso de diagnóstico y tratamiento de la epilepsia. Y como han podido notar en la intervención del día de hoy, no solo nos interesa el aspecto médico, que es importante, nos interesa también el aspecto social. Esta relación que tenemos con las organizaciones la estamos fortaleciendo cada vez más, colaboramos, nos apoyamos, compartimos información y de esa manera, unidos,
estamos seguros que podremos avanzar y calar en los niveles de toma de decisiones para que la epilepsia deje de ser una mención que a nadie interesa y se convierta en uno de los centros importantes de las políticas de salud pública en el país. Estimada Alicia, por favor, para que dé por terminada esta reunión y se concluya la semana de actividades científicas organizadas para celebrar el Día Internacional de la Epilepsia. Y por favor, si pueden encender sus cámaras para tomar una foto. Y no se olviden, los esperamos el día domingo, 6:15 de la mañana, cuadra 52 de la avenida Arequipa con 2 de mayo. Allí estaremos. Hay 100 corredores que están ya comprometidos en Con ir con el zapatillas, foro doctor, por con todo Lima. zapatillas. Bueno, Sí, listo. feliz caminata para todos. Y me parece una muy linda iniciativa, saludable y linda iniciativa. Muy bien. Bueno, Muchas gracias por la participación de todos ustedes. Estimada Alicia, díganos, terminamos. bueno, con esto concluimos estas actividades por la Semana para ustedes internacional de la epilepsia. Y nuevamente mis felicitaciones y espero vernos a todos juntos en Lima en mayo. ¿Eh? Así que hasta pronto. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Ya, buenas Buenas noches. noches. Hasta luego, Nos doctor. seguimos Gracias viendo. por Alicia. Chao, chao. Irina está con Victoria.